de esto, porque a veces tengo la impresión que vamos mecanizando las cosas que hacemos para Dios. Se va haciendo una rutina y de repente las cosas se hacen por hacer y no responden a una vocación, no responden a algo que para el Evangelio es sustancial. Y nos lo recuerda el capítulo 10 de Lucas. ¿Qué es esto que es sustancial al Evangelio y que muchas veces lo vamos perdiendo? Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra, Lucas 10, 25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta. Y vea la magnitud de la pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Note la magnitud. No es para ser miembro de la iglesia, no es para ser un buen cristiano, no, para heredar la vida eterna. Estamos hablando de la vida de Dios. Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Jesús se remite a las Escrituras. El hombre, como respuesta, citó la Escritura y dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien contestado. Haz eso, haz eso. No le dijo, cree eso. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo ahí medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Señor,
devuélvenos siempre al punto de origen de todo genuino servicio, de toda genuina espiritualidad. Devuélvenos ahí donde todo nace, la compasión. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. En la rutina de la vida, y sobre todo de la vida religiosa, de la vida de iglesia, se va perdiendo la matriz, la raíz, el origen de todo lo que podamos llamar vivir a Dios, o estar en Dios, o servir a Dios. La rutina es tan cruel que nos mecaniza, nos hace acostumbrarnos, nos hace responder a calendarios, a turnos, y perdemos la frescura, perdemos la viveza, perdemos la ternura que debe provocar verdaderamente las cosas que hacemos. Y esto se debe no solamente a la rutina, se debe también a ese sobreénfasis religioso que se ha hecho de pensar que el evangelio es la búsqueda de nuestro bien. Hay toda una enseñanza en los púlpitos, en las radios, en las teles, en las redes, predicadores famosos, porque han creado un mensaje que desvía la atención del evangelio y la quita de donde el evangelio la pone, que es el prójimo, y la ha puesto sobre nosotros mismos. Así, todos los discursos que se oyen hoy, por general en el mundo evangélico, tiene que ver con nuestro bien, con nuestra prosperidad, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad, y todo tiene que ver con esa búsqueda narcisista, egoísta, de creer que el evangelio es un asunto de que yo esté bien. Hemos quitado, a nivel de la proclama, hemos quitado el núcleo, el lugar de residencia de mi interés, lo hemos quitado del otro y lo hemos puesto sobre nosotros. Y así escuchamos día tras día. Y por eso nos gustan estos predicadores, porque nos hablan de nuestra paz, nos hablan de nuestra prosperidad, nos hablan de nuestro bienestar, nos hablan de que estemos bien. Y coronamos allí en nuestro bienestar el fin último de ser cristiano, de seguir a Jesús o de entender el evangelio. Y esto ha creado hasta situaciones enfermizas, porque por más terapia, por más positivismo y por más discurso de prosperidad, siempre vamos a vivir cierto déficit. Siempre vamos a vivir ciertos estados donde no estamos plenos. Y entonces entran los conflictos. ¿Por qué no estoy tan bien como dijo el predicador? ¿Por qué no prospero tanto como dijo el predicador?
Y entonces, al ver la realidad limitada que a veces vivimos y ese sueño fantástico que nos han presentado, y entonces vemos un abismo, una separación, y se ahonda la crisis al ver que no hemos llegado allí donde nos dicen que genuinamente todo evangélico debe llegar. Y entonces nos enfermamos aún más. Muchas enfermedades de la mente tienen que ver con ese déficit de plenitud individual que tenemos. Pero esto es en gran parte porque hemos desenfocado el centro de la vida eterna. El centro de la vida eterna no soy yo. Por aquí empieza todo. Para empezar, se nos ha dicho y nos han enseñado que la vida eterna tiene que ver conmigo, con mi salvación. Me preocupo por mi salvación, por mi vida eterna. De hecho, en la pregunta, el religioso se le acerca a Jesús como el religioso de hoy. Si usted muriera hoy, ¿para dónde iría? Ese es exactamente el sentido de la pregunta que le hace el fariseo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Habla de la preocupación de mi salvación. El punto de orientación es que yo me salve, que yo tenga vida eterna. Jesús va a dar una respuesta en la que, en síntesis, le dirá que yo me salvo salvando a los demás. En otras palabras, mi vida eterna está en procurar la vida de los demás. ¿Cuántas cosas cambiarían si viviéramos orientados a la vida de los demás? ¿Cuántas cosas fueran diferentes en mi mente, en mi manera de ver las cosas, en mi espiritualidad, en el valor de mí mismo, en el valor de Dios? ¿Cuántas cosas fueran diferentes si cambiáramos el evangelio que nos han enseñado? Porque el evangelio que nos han enseñado no es el evangelio. Ese evangelio androcéntrico, ese evangelio donde yo soy el centro de todo, donde mi bienestar, mi seguridad, mi tranquilidad, mi paz. Y por eso mucha gente, cuando ya no siente paz en la iglesia, dice: yo quiero buscar mi paz. Y deja de servir, porque en el servicio a veces no haya su paz. Pero ¿y quién le ha dicho a usted que vamos a servir para hallar mi paz? ¿Quién le ha dicho a usted que vamos a servir para encontrar mi tranquilidad? Es ese evangelio que nos han metido. Es ese evangelio que nos han presentado como que el evangelio procura que yo esté bien. Ese no es el evangelio que vamos a encontrar en las escrituras. Ese es el evangelio engañoso. Ese es un evangelio falso. Es un evangelio anatema, como lo dijera el apóstol Pablo. El evangelio que debemos descubrir no me tiene a mí como el centro del universo. No me pone a mí como el centro de la salvación. El evangelio que plantea Jesús es el evangelio que plantean los profetas. Es el evangelio que nos convoca a la misericordia. No al bienestar, a la misericordia. No a mi paz, a la misericordia.
Por tanto, cuando nos convoca a la misericordia, nos convoca a poner atención en el otro. Porque la misericordia tiene que ver con mi disposición hacia otro, hacia el otro, hacia la otra. Y entonces me salvo salvándonos. La salvación no es un acto individual. Esa es una mentira. Ese es un evangelio falso. La salvación no es individual. Por ahí debe comenzar nuestra mente a quitarse el evangelio anatema que nos han enseñado. En la Biblia, la salvación jamás es individual. La salvación siempre es colectiva. Nadie se salva. Nos salvamos. La individualidad en la Biblia no existe. Ese es un concepto del siglo XVIII, del siglo XVI en adelante, con el humanismo. El humanismo fue estableciendo la individualidad. Cuando ya se asoma el siglo XVIII, el siglo XIX, la individualidad adquiere su plenitud. Y hoy afirmamos que el individuo es la razón de la sociedad. Y eso ha afectado todo. Eso ha arruinado la humanidad. Por eso vivimos en sociedades egoístas, sociedades narcisistas, sociedades donde cada quien vive para sí y sálvese quien pueda. Y eso lo hemos llevado al campo de la iglesia, creando un discurso de salvación individualista. Sálvate tú mismo. Corre por tu alma. La salvación es individual. Esos son conceptos que nos parecen tan normales, pero son tan antibíblicos. Nos parecen tan así, como que Dios lo haya dicho. Porque venimos oyendo ese discurso en los últimos 300 años. Pero en la Biblia no hay nada individual. En la Biblia todo es colectivo. Todo es comunitario, incluyendo la salvación. Por eso, usted encontrará en la Biblia cosas que nos cuesta pensar hoy. El castigo comunitario. Una persona comete un error y toda su familia es castigada. Y uno, en el individualismo occidental que nos caracteriza, nos preguntamos, ¿y por qué? Porque vivimos en un mundo de individuales responsabilidades. En el mundo de la Biblia no. Se salvaban en comunidad, morían en comunidad. Ahí tenemos el caso de los hijos de Coré. Coré se levanta contra Moisés y Aarón, murmura, vocifera, desafía, ofende, y resulta que todo su clan falleció. Todo el clan. Usted recuerda la historia de Acán, que entra a las tiendas, ve un manto babilónico, ve unas monedas, ve oro, va y lo esconde sin que nadie lo sepa. Eso perjudicó a todo Israel. A la hora de responder, él y toda su familia fueron quemados. ¿Qué tenían que ver sus hijos en ese acto arbitrario e individual de él? Tenían que verlo todo. Porque en el mundo de la Biblia, nadie es solo él. Es él y su comunidad. Por tanto, las responsabilidades eran para todos. Asimismo, la salvación. Una persona alcanzaba una nueva condición y todos junto con él. Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Eso no es una promesa como lo hemos entendido, no, eso es una realidad. Si el padre de familia es salvo, es salva toda su casa de manera automática, porque él no es él solo, él es él y su casa. Por eso en la Biblia siempre vamos a hablar de la persona y su casa. Dios le promete a David, a raíz de su gesto y acciones favorables a Dios, que Él estará con él y su casa, porque la casa es parte integral del padre de familia, es una comunidad. No existe el individuo como tal, existe en función de la comunidad. Por eso se salva el padre de familia, se salva toda la casa. Y lo vamos a tener en muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Así es en toda la Biblia. La salvación es comunitaria, no es individualista. Muchas cosas las miraríamos diferentes si las miraríamos desde el otro y no solamente desde nosotros. Vivimos tan ensimismados, vivimos tan creyéndonos el centro del universo, y por eso hay mucha frustración, por eso hay mucha depresión y por eso hay mucha ansiedad, porque vivimos tan centrados en nosotros. Hay poca gratitud, hay poca lectura agradecida, más hay lecturas frustradas porque nos comparamos con los ricos, con los famosos, con la gente que derrocha millones, con los jeques árabes, con los narcos. Y la sociedad vive esperando un golpe de suerte. Esa es la histeria colectiva en los Estados Unidos, queriendo hallar un golpe de suerte que le cambie la vida. Sacarse la lotería, hallarse un tesoro, encontrarse un barril de un narco. Vivimos anhelando golpes de suerte que nos hagan llevar a la vida que vemos en las redes de otros. Y al no encontrarla y ver que vamos coyol comido, ¿cómo? Coyol cortado, coyol comido, nos frustra, nos desespera y no nos damos cuenta que si comenzáramos a ver la vida desde los otros, comenzáramos a ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que hemos logrado, con lo que hemos alcanzado y sobre todo con lo que yo puedo hacer por los otros. Cómo yo puedo contribuir para la vida de otros. Por eso estamos tan enfermos. Por eso tenemos psiquis tan inestables. Porque hemos desenfocado el punto donde el Evangelio pone nuestra atención. En el Evangelio no somos nosotros el eje ni el centro de la vida. El Evangelio nos dice, son los otros. Son otros, y particularmente aquellos que necesitan de la misericordia, que necesitan de lo que tengo. En lugar de vernos como personas que en nuestras limitaciones podemos servir con lo que tenemos a otros, la lectura deficiente que nos hace este mundo mercantilista nos hace sentir que no tenemos lo suficiente ni para nosotros como tendremos para otros. Ese mundo que nos ha enseñado a pensar en el consumismo, que nos ha enseñado a pensar en el mercado, que nos ha enseñado a pensar en todas estas cosas materialistas, nos hace sentir que no tenemos.
Sí, no tenemos para qué. No tenemos para andar viajando por el mundo como los ricos y millonarios. No tenemos para comprar una mansión de 1 millón en California o en Miami. No tenemos para comprar un yate. No tenemos para cambiar año carro con carro. No tenemos para comprar toda la ropa que va surgiendo cada temporada. No tenemos para tener el closet de zapatos que tiene la mujer del presidente. Sí, no tenemos para vivir ese estilo de vida que el consumismo nos presenta. Y entonces decimos, no tenemos, apenas tengo para mí, ¿cómo tendré para otros? Pero si quitáramos la intención de nuestra vida, vivir para llenar esos estándares de éxito que nos presenta el mercado, el mundo, las redes y los medios de comunicación, y comenzamos a ver los que están en una situación caótica, vamos a descubrir que sí tenemos. Sí tenemos para asistir a personas que están en condiciones más terribles que nosotros. Sí tenemos para poner de lo que Dios nos ha dado para asistir a niños. El renuevo de niños no son actividades infantiles meramente. No crean que es difícil que la coordinación y la pastora de niños se me acerquen para decirme, pastor, tenemos 5 niños que están siendo abusados en sus casas. Varones, 4 niñas que están siendo tocadas en sus casas. En ese grupo hay 9 que están siendo abusados. No tenemos para que ellos puedan experimentar un tiempo de paz. No tenemos para financiar un renuevo donde ellos puedan abrir su corazón y contar lo que está pasando. De repente se da un tema y surge un caso, y de repente el otro, y de repente el otro, ya al cierre de la noche, varios niños se atreven a decir lo que están pasando. Solo hablar ya es su primer acto de liberación. Solo contarlo ya es su primer paso a la búsqueda de su paz. Pero no lo van a hacer así por así. Y más vergüenza experimenta uno cuando algunos son tocados por gente que dice ser de iglesia. Todavía es más penoso. Todavía es más complicado. No tenemos para poder invertir en un espacio como el renuevo, donde niños y niñas van a empezar a dar sus primeros pasitos en búsqueda de superar los traumas que esto les ha generado. Traumas que a veces llegan a la adultez y se siguen viviendo traumáticamente porque nunca tuvieron unos espacios en su niñez de poder sanar. Y llegan a ser adultos y adultas y no logran superar lo que les provocó esas acciones frecuentes. ¿No tenemos para eso? Claro, si vivimos centrados en que no tenemos para vivir como los youtubers, no tenemos para vivir como los narcos o los millonarios, claro, para eso no tenemos. Pero bendito sea Dios que no hemos sido llamados a vivir para tener y vivir como ellos. Hemos sido llamados para vivir y tener para asistir a aquellos que están en condiciones de desventaja mayores que nosotros. ¿Que tenemos desventajas? Sí, pero hay quienes las tienen el doble o el triple. ¿Y qué es el evangelio? Un llamado a mirar no hacia los que están arriba y frustrarme porque no puedo llegar allí. No, es un llamado a mirar a los que están allá abajo y necesitan de lo que yo tengo.
De lo que yo tengo y no me alcanza para vivir como millonario, pero de lo que yo tengo y sí me alcanza para poder invertir en un espacio donde estamos proveyendo un poco de sentido, de vida, de paz, de libertad, de integridad, de valor a otras personas. Si tenemos para un espacio como para el Rey te mandó a llamar, porque usted tiene cosas que ellos no tienen. Tiene un techo, tiene una cama, tiene una cobijita, tiene su lugar donde vive, tiene ahí su refri, tiene su sala, su tele, puede llegar, disfrutar, tener paz. ¿Y me va a decir que no tiene? Sí, no tiene para vivir en Miami, no tiene para vivir en la Santa Elena. Pero, ¿y eso qué? Pero sí tiene para proveer un tiempo de paz y tranquilidad, un tiempo de humanidad al que no tiene lo que usted tiene. Sí tenemos. Lo que pasa es que a veces nos hemos dejado dominar por la lectura del mundo y entramos en la frustración y la tristeza de no tener el último iPhone del año, de no tener el último par de zapatos de moda, de no tener los últimos estilos de camisa o de pantalón. ¿Eso te hace valioso? ¿Es eso lo que te hace cristiano? ¿Es eso lo que te hace de valor ante Dios? ¿Para quién vivimos? ¿Para los ojos de quién vivimos, pues? ¿Para los ojos de quién es que existimos? Este es el problema. El experto en la ley se acerca preocupado por él. Jesús lo remite a las Escrituras, porque las Escrituras son la expresión de los deseos de Dios. Un día Moisés se acercó a Dios y le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria, le dijo. Eso que todo cristiano quiere ver. Y Dios se la mostró. Quiero que me acompañe a Éxodo. Dios le dijo: bueno, la vas a ver, pues. Y quiero que vean lo que Dios le reveló a Moisés como su gloria. A veces pensamos que la gloria de Dios es cosa de estruendos, de truenos, de luces, de gritos, de alaridos. No. Eso no tiene que ver nada con la gloria de Dios. Dios le mostró a Moisés su gloria y mire lo que le mostró. Éxodo 34. Como Moisés le dijo en el 33:18, déjame ver tu gloria. Entonces el Señor le dijo: preséntate. 34:2, 34:2, preséntate. Y dice el 5, 34:5, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés y luego le dio a conocer su nombre, que es su gloria. Pasando delante de él proclamó: y esta es la gloria de Dios, miren, el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esta es la gloria de Dios. La gloria de Dios es compasión, misericordia, amor y fidelidad. La gloria de Dios es su capacidad para amarnos. La gloria de Dios es su libertad para volverse sobre otros, que somos nosotros. La gloria de Dios es salir de sí mismo al encuentro de mis necesidades. La gloria de Dios no es el encierro en sí mismo, es la apertura hacia
nosotros. La gloria de Dios es que Él nos tiene misericordia, que Él nos tiene compasión, que Él no se enconcha en el Olimpo encerrado en sus necesidades y deseos, que Él sale de sí mismo al encuentro de todos nosotros para procurar nuestro bienestar. La gloria de Dios no es un montón de fenómenos. La esencia de la gloria de Dios es su disposición a amarnos. Y en ese amarnos, Él no tiene paz. En ese amarnos, Él no tiene tranquilidad. Al contrario, se le revuelve todo. Oseas dice, Efraín dice, se me revuelve todo mi interior por ti. Porque me enojas, pero me recuerdo cuánto te amo y tengo misericordia y se me revuelve en mi ser. Dios nunca buscó su paz al amarnos. No, buscó nuestra paz. Llegó al colmo que por amarnos no buscó su vida, al contrario, la perdió. Amarnos le salió caro. Amarnos le salió doloroso. Amarnos le salió dura la cosa. Se sentía angustiado allí en el Getsemaní. Me siento mal, les dijo. Me siento morir, estoy mal. ¿Y por qué? ¿Por qué fue eso? Porque decidió amarnos. Y amar gasta. Amar cansa. Amar sufre. Pero como no es eso lo que nos han enseñado, medio le ponemos atención a algo y esto no nos trae paz, lo dejamos. Medio iniciamos algo y eso no nos trae tranquilidad, lo dejamos. Medio le ponemos amor a algo en la iglesia, pero eso no me trae vida, lo dejamos. Porque no hemos aprendido todavía el evangelio de Jesús. Porque hemos asumido y hemos consumido un evangelio hecho en Norteamérica. No el evangelio hecho en la cruz. El Señor, este que revela su gloria amándonos, ese que en Juan dice, vimos su gloria. ¿Dónde la vimos? La gloria de Dios la vimos en la cruz. La gloria de Dios la vimos en ese acto nefasto de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó su amor. Un amor que lo mató. Pero hizo lo que era su naturaleza. Hizo lo que era su esencia. Amar hasta las últimas consecuencias, hasta llegar a conocer algo que Dios jamás había conocido. Allí en la cruz, Dios probó lo que nunca había probado. Dios sintió lo que nunca había sentido. Lo que el Todopoderoso jamás había vivido, lo vivió allí. La muerte, la oscuridad de la muerte, el vacío de la muerte. Jamás Dios había vivido semejante experiencia, pero allí la vivió. Y la vivió por un solo motivo: tener misericordia, tener amor, asumir las consecuencias de amar. Pero no nos han enseñado así. Medio nos complicamos
en el servicio por algo y ya estamos dejándolo porque no nos trae tranquilidad. A ese evangelio hay que renunciar, y entre más pronto renuncie, más pronto va a hallar la verdadera paz. Jesús lo remite a la Escritura, y la Escritura grita y responde en palabras del maestro de la ley. ¿Qué dice la ley para heredar la vida eterna? Bueno, ama al Señor y ama a tu prójimo. Eso es todo. Jesús le dice: has contestado bien. Haz eso y vivirás. Otra mentira del falso evangelio que nos han predicado es decir que la salvación es un asunto solo de creer y no de obrar. Es una mentira. Jesús dice: haz. No le dijo cree eso. Hazlo. Ponlo por obra. Hazlo. Obra y vivirás. Claro que la salvación es por obras. Lo dice aún Pablo y lo dirá también Santiago. Claro que la salvación son obras, porque la fe está unida inseparablemente de las obras. Si no hay obras, entonces es mentira, no hay fe. Lo que hay es un fideísmo, pero no la fe de la Biblia, porque la fe de la Biblia es una sola cosa: creer y obrar. Fe y hacer, creer y actuar es inseparable. Jesús dice: hazlo. Es cosa de hacer, es cosa de praxis, es cosa de acción. Si no hay acciones, entonces es mentira, no hay fe. Y si no hay acciones ni fe, no hay salvación. Ir a la iglesia no salva a nadie. Eso es religiosidad. Creer una doctrina no salva a nadie. Usted puede afiliarse a un dogma, repetir como perico en la doctrina, eso no salva a nadie. Por eso le decía a Juan el Bautista: dejen de estar diciendo somos hijos de Abraham. Eso es por gusto. Dios puede levantar hijos de Abraham de una piedra. ¿Qué les quiere decir? Doctrinas no salvan a nadie. Jesús le dice: haz esto y vivirás. Haz esto. ¿Qué? Amar, tener misericordia, tener compasión. Y como siempre, el religioso quiere evadir lo que el evangelio plantea. ¿Y quién es mi prójimo?, dice él, queriendo justificarse, como diciendo: ¿y a quién debo amar? Pues. Y Jesús le cuenta una historia que nos deja bien en claro qué está pensando Jesús cuando habla de la salvación y cuando habla de quiénes son los salvados. Si hablamos de quiénes son los salvados, bueno, aquí tenemos tres personas. Tenemos un sacerdote, un hombre de culto, un hombre de fe, un hombre de religión. Tenemos un levita, un funcionario de segunda categoría del culto, un asistente del sacerdote en el templo, y tenemos un cerdo, tenemos un perro, tenemos un maldito, que era la manera de cómo el judío miraba al samaritano. Tenemos a un hijo del diablo, tenemos a un hijo del infierno. El samaritano era visto por los judíos como el maldito, el hereje, el perro, el desecho. ¿Quién tiene posibilidades entonces
de heredar la vida eterna en el marco de la religiosidad. El sacerdote, el levita y el samaritano es el casi que con toda seguridad ni siquiera va a llegar. Es el maldito hereje, es el hijo del infierno. Por tanto, el que está preguntando, que es un maestro de la ley, sabe que él está en los dos primeros. Sabe que él está en los hombres de culto, en los hombres de templo, en los hombres de religión, en los hombres versados en las escrituras. Él sabe que está en ese rango de las dos primeras personas. Pero resulta que la salvación no es un asunto que se decide con la Biblia. No soy salvo porque conozca de la Biblia. Puedo conocer toda la Biblia y no me hace salvo. Satanás es instruido en las escrituras. Cuando se acerca a Jesús, se las menciona con naturalidad. Y le dice el diablo: tírate, escrito está. Pero el mero conocimiento de las escrituras no salva a nadie. No salva tampoco la iglesia. Jesús dice aquí que la salvación está en relación a mi prójimo que me necesita. Eso dice la parábola. Si alguien se aferra al evangelio hecho en Estados Unidos, tiene dos caminos: se va de esta iglesia y se congrega en una iglesia donde le prediquen el evangelio hecho en Estados Unidos, o arranca estas páginas de la Biblia. Ahí usted decide. Pero yo tengo esta escritura y tengo esta enseñanza de Jesús que me deja bien en claro que mi salvación tiene de por medio mi respuesta al prójimo necesitado. Que la manera como yo me comprometo, la manera con que yo me implico en el bienestar de otro, aunque eso me complique, cuando yo me hago parte de la vida quebrada de otra persona, de la vida rota de otra persona, y participo en la reconstrucción de esa vida, pues ahí está el evangelio. Es lo que dice Jesús. Los primeros dos tienen un comportamiento parecido. Al verlo, se desvían y siguen su camino de largo. No comprometen su existencia con la necesidad. No se implican ni se complican con el hombre medio muerto, como dice la Biblia, dejándolo medio muerto. No se implican, no se complican. Así es la religión de muchos. Es más, muchos están en los templos sin ganas de complicarse en nada. Y su lema es: no, yo no quiero complicarme con nada. Quiero decirle que si ese es su eslogan, usted no ha entendido el evangelio. Por lo menos no el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Jesús sí complica la vida del que lo quiere poner por obra. Sí complica. Lo complicó a él en primer lugar. Y lo llevó a una vida, a una experiencia, a una situación complicada. Pero eso agradó al Padre. Eso fue la satisfacción de Dios. Y para nosotros, que seguir a Jesús es más que ir a la iglesia, también servir, que es ponerme al servicio de la necesidad de otros, es complicarme. Pero lo hacemos con alegría
porque sabemos que eso es el Evangelio y eso agrada al Padre. Es complicado madrugar. Es complicado estar sirviendo con los del Rey te mandó a llamar. Es complicado el servicio en los renuevos. Es complicado los servicios en las comunidades. Claro que es complicado. Pero esa es la vida eterna. Cuando posibilitamos un poco de vida, de humanidad, de salvación, de esperanza. Cuando cosemos un poco la vida del hombre que está roto o rota, restauramos, la cosemos, la levantamos, la dignificamos. Ahí estamos haciendo vida eterna. Ahí estamos haciendo evangelio. Ahí estamos teniendo la compasión. Ellos se desviaron y siguieron de largo, pero apareció un maldito. Él iba de viaje. No iba para el templo, no iba para el culto, estaba en su vida, porque el evangelio se vive en la vida. Y allí el samaritano interrumpe su viaje. No se fue de largo. Había algo más importante. Había algo más urgente. Había algo más necesario. El hombre allí aventado junto al camino. Lo que sucede es que nos hemos cerrado y endurecido a las necesidades de otros. Los 4 pares de zapatos que tienen no les bastan. No tengo. Como que tuvieran 100 patas. Ahí tienen 7 pares, pero no tengo. Y allí hay gente que no tiene ni uno. Entonces, ¿qué vida estamos viendo? ¿Qué mundo estamos viendo? ¿Con qué ojos estamos viendo? Usted se preocupa porque se le quiebra el pelo. Pues ahí hay gente que tiene otras preocupaciones que son de vida, que son de existencia. Hay una joven que cuando vino al renuevo de mujeres, que es de Rey te mandó a llamar, la joven Celeste, cómo venía de deformada, de complicada, de atolondrada. Subió a su renuevo, usted la vio bajar, pensando, analizando, agradeciendo. Y allá está, mire, con su pareja, en el renuevo de parejas. Y ahí está viendo cómo se reconstruye, cómo sale de esa esclavitud, cómo hace de nuevo su vida, cómo se reconstruye. Eso es hacer vida eterna, hermanitos. Eso es ser el samaritano que se detiene. Y debe tener claro que debemos hacerlo por compasión. La compasión de lo que hemos sido objeto nosotros de parte de Dios. La misericordia que nos tuvo Dios a nosotros, la debemos hacer extensiva a quienes lo necesitan. Y hacerlo con genuinidad evangélica. Hacerlo con alegría evangélica. Aunque eso nos canse, nos cargue, nos complique, nos desgaste. Pero así es. El samaritano dice, iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él.
El problema es que nosotros nos desviamos, no nos acercamos, nos desviamos. Él se acercó, lo vio y se compadeció. Aquí cambia todo. Aquí entra la salvación. Aquí entra la vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí entra Dios. Dios no está en las liturgias elaboradas de los templos. Dios no está en los programas bien hechitos de las iglesias. Dios no está ahí en las liturgias llamativas o esplendorosas. Dios está aquí en este punto. Cuando tenemos compasión, ahí está Dios. Dios está presente cuando alguien se complica la vida por procurar el bienestar de otro. Ahí está presente Dios. Dios está presente cuando usted se incomoda por servir. Cuando usted no la pasa bien, cuando usted atraviesa una necesidad o una crisis por complicarse por alguien, ahí está Dios. Ahí está la salvación. Ahí está la vida eterna. No aquí en los momentos de culto bonitos. No, cuando hay compasión. Por eso dice, misericordia quiero. Eso dice el profeta. Y eso repite Jesús en el Evangelio. El Dios que dice, misericordia quiero. Misericordia. El hombre fue movido a misericordia. Y aquí empieza. Luego de la misericordia viene una serie de acciones, una serie de obras. Se acercó, lo curó, usó su vino y su aceite, toma de lo suyo y lo pone al servicio del hombre medio muerto. No solo se las curó, sino que se las vendó. Y luego deja su propia cabalgadura y pone al hombre allí. Y comienza a caminar hacia un alojamiento. Y ahí lo cuida toda la noche. Al día siguiente, él debe seguir el viaje, pero no se despreocupa del hombre. Se acerca al mesonero y le dice, aquí hay 2 monedas de plata. Y le dice, cuídenmelo, yo le pago para que me lo cuide. Y yo volveré. Si usted gasta de más, no importa, gaste. Al regresar yo se lo pago. Y entonces viene la pregunta de Jesús. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que tuvo misericordia de él. Entonces, anda y haz tú lo mismo. Esa es la esencia de la vida cristiana. Esa es la esencia de todo. Este es el corazón por el cual venimos y escuchamos la palabra. Es para aprender esto. Es para asumir tareas como esta. Es para disponer mi vida al servicio de los demás. Es para no caer en el egocentrismo. Es para no vivir creyendo que el propósito del evangelio es convertirme en el centro de todo, en la importancia de todo, en el más rico de todos, en el más famoso de todos, en el más poderoso de todos. No, 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 no. Ese no es el objetivo del evangelio. Maldito, diríamos hoy junto a Pablo, el evangelio que nos ha enseñado que soy yo y no los otros el meollo del evangelio.
Maldito sea ese evangelio que nos ha puesto en el centro de la atención, que ha producido egocentrismo. Maldito ese evangelio que nos ha enseñado a creer que me debo preocupar yo por mí y nada más, y sálvese quien pueda. No. El evangelio que se anuncia por Jesús es el evangelio donde vivimos para ayudar, para servir, para vivir, para ser al servicio de otros. Ese es el meollo de la vida eterna. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comprometemos? ¿De qué somos parte? Cada vez que usted dispone de lo suyo para el servicio de la iglesia, usted se está comprometiendo. Usted toma algo de lo suyo, algo de su dinero, algo de su sueldo, algo de sus ganancias, y usted lo aparta porque se compromete, se complica para respaldar, apoyar cualquiera de los ministerios de la iglesia. Eso es hacer misericordia. Eso es colaborar. Ustedes saben que nada de lo que se invierte es de gratis. Los buses hay que pagarlos. Ese local que nos ha salido caro este renuevo, hay que pagarlo. Los servidores y las diferentes coordinaciones invierten, eso se cubre. La comida que llevan hay que pagarla. Todo lo que se hace para tener sentada a una persona siendo ministrada, para reconstruirles parejas que van deterioradas, mujeres, hombres, niños, niñas, es detenerse, es acercarse, es poner nuestro vino y nuestro aceite para curar las heridas de otros. Ese tiempo que se toma para trabajar con la gente, el Rey te mandó a llamar y madrugar, estarle cortando el pelo, estar tocando ahí las cabezas a veces sin bañarse o sucias o con piojos, es estarse complicando. Pero eso es estar haciendo misericordia, darles humanidad a quienes por A o B motivo la han perdido. La iglesia es iglesia no cuando reúnen miles en un templo, eso cualquiera lo puede hacer. No solo la iglesia lo hace, lo hacen los artistas, lo hacen otras religiones. Los testigos de Jehová llenan un estadio, ¿y eso qué? Un cantante llena un estadio, ¿y eso qué? Lo misterioso y valioso del evangelio no es la cantidad de gente que se reúne, no, es la cantidad de gente que comienza a vivir para los demás, que se pone al servicio de los demás, que hace sacrificios, que se implica y se complica en el bienestar de otros. Esto nos hace iglesia. Y un día, cuando estemos delante de Dios y Él nos ponga a todos allí y dirá: ustedes que me dieron de comer cuando tuve hambre, ustedes que me dieron de beber cuando tuve sed, ustedes que me vistieron cuando estuve desnudo, ustedes que me visitaron cuando estuve en la cárcel o enfermo, pasen por favor, deleítense, les tengo un banquete. Y ustedes que no me dieron de comer, que no me vistieron, que no me dieron agua, que no me visitaron, ustedes no. Y ambos grupos extrañados van a decir: Señor, pero ¿y cuándo fue eso?
No, Señor, si yo te hubiera visto, te doy de comer. Y Jesús le dijo, no, 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 es que no fue conmigo la cosa. Cuando lo hicieron a uno de estos, me lo hicieron a mí. Eso es todo. No es cosa de levantar la mano, hacer una oración y ya va a pasar al banquete. No, su abuelita. Eso no dice el Evangelio. Comprometerse. Ese es el Evangelio que nos han enseñado, hecho en Estados Unidos. Ese es un Evangelio que no está en estas escrituras. Haz esto. Haz esto. Haz esto. Obras, acciones. Quiera el Señor devolvernos el sentido de implicarnos y complicarnos a causa de ser canales de su misericordia en la vida de otros. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, que tu Santo Espíritu aliente en nosotros la llama de la misericordia, la llama de la compasión. Esa compasión que nos impulsa a servir no para sumar estadísticas eclesiales. No es el servicio manipulador que busca cambiar comida por decisiones eclesiales. No el servicio proselitista. El servicio de la Biblia es de misericordia. Y cumplimos la misión cuando impregnamos de Dios, de dignidad, de amor, de restauración a una persona. Sin manipulaciones, sin dobles intereses, sin cartas escondidas. Simplemente por ser instrumentos de tu misericordia. Quítanos ese evangelio utilitarista que nos han enseñado y vuelve nuestro corazón al evangelio de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas.